El collar que mi madre me regaló cuando cumplí 15 años terminó en el cuello de la amante de mi esposo. Él pensó que yo nunca lo descubriría, pero mi reacción lo tomó por sorpresa. Elisa Navarro siempre creyó que había encontrado el equilibrio perfecto entre el éxito profesional y la felicidad personal. A sus 39 años, era el tipo de mujer que los demás admiraban y comentaban con un toque de envidia. Ella lo tiene todo. Dirigía una exitosa empresa de ingeniería, conocida por sus proyectos innovadores y rentables. Junto a Héctor, un abogado renombrado y carismático, parecía tener un matrimonio sólido, lleno de complicidad y estabilidad. En la superficie, Elisa era el retrato de una mujer realizada, pero bastaba con mirar un poco más de cerca para notar que algo en esa vida perfecta no encajaba del todo. Los días de Elisa estaban meticulosamente organizados. Reuniones, contratos y viajes de trabajo llenaban su agenda, pero siempre se aseguraba de reservar tiempo para sí misma y, sobre todo, para Héctor. Los dos tenían una rutina bien definida: cenas los viernes por la noche, caminatas los domingos y un acuerdo tácito de que las exigencias laborales nunca debían ahogar por completo su relación. Sin embargo, Héctor no siempre seguía ese acuerdo. En los últimos meses, parecía cada vez más distante. Sus reuniones se hacían más largas y frecuentes, y sus conversaciones, más breves y impersonales. Elisa lo notaba, pero prefería no dar espacio a sus inseguridades. Al fin y al cabo, ¿quién no atravesaba momentos difíciles en el matrimonio? En momentos de duda, Elisa tenía un refugio especial, un collar de zafiro, cuidadosamente guardado en una cajita de terciopelo en su joyero. La pieza no era solo una joya, era un pedazo de su historia, un lazo con su pasado y una fuente de fuerza en los días complicados. El collar había sido un regalo de su madre, Carmen, el día de su cumpleaños número 15. Elisa recordaba claramente ese momento, porque había sido mucho más que un regalo, era un símbolo del amor y el sacrificio de Carmen. Carmen era una mujer decidida, que había criado a Elisa sola después de que su esposo las abandonara cuando ella era solo una niña. A pesar de las dificultades económicas, Carmen nunca permitió que Elisa sintiera falta de afecto o apoyo. Aquel año de cumpleaños, la situación era particularmente difícil. Carmen trabajaba como costurera durante el día y limpiaba oficinas por la noche. Pero, aun con tantos desafíos, decidió que Elisa merecía un regalo especial. Sé que no puedo darte todo lo que quisiera, pero este collar. Carmen colocó la joya en el cuello de Elisa con manos temblorosas. Es para que recuerdes que, por más difíciles que sean las cosas, siempre serás capaz de brillar. En ese momento, Elisa no entendió del todo el peso de esas palabras, pero con el tiempo, mientras enfrentaba sus propios retos, el zafiro se convirtió en un símbolo de fortaleza. Cuando fundó su empresa, años después, llevaba puesto el collar. Cuando firmó su primer gran contrato, también estaba ahí. No era solo una pieza de joyería, era un recordatorio silencioso de todo lo que ella y Carmen habían superado juntas. En los últimos meses, sin embargo, el collar parecía haber adquirido una nueva importancia. Elisa lo usaba con más frecuencia, casi como si necesitara su fuerza para atravesar días que, por más llenos de compromisos que estuvieran, se habían vuelto extrañamente vacíos. Héctor estaba más ausente que nunca y, aunque justificaba sus salidas y retrasos con asuntos de trabajo, Elisa no podía evitar una punzada de inquietud. A veces, durante las cenas solitarias que terminaba teniendo, sostenía el collar entre sus dedos, buscando consuelo en el recuerdo de su madre y en la certeza de que, al igual que Carmen, también podría superar cualquier obstáculo. Fue una tarde aparentemente común cuando algo comenzó a cambiar. Elisa estaba revisando contratos en su oficina cuando recibió una llamada de Marina, su amiga de muchos años. Marina era gerente en un restaurante sofisticado y siempre tenía historias interesantes que compartir sobre los clientes y el ajetreo del lugar. Pero, en esa llamada, había algo diferente en su voz, como si estuviera incómoda con lo que quería decir. «Elisa, ¿cómo estás? ¿Estás muy ocupada ahora?» «Un poco, pero dime. ¿Pasó algo?» Marina dudó unos segundos antes de continuar. «No quiero incomodarte, pero
¿Tú y Héctor están bien? La pregunta tomó a Elisa por sorpresa. Ella rió, intentando disimular el malestar que le provocó el tono preocupado de Marina. Claro. Es decir, estamos ocupados, como siempre, pero todo está bien. ¿Por qué? Marina respiró hondo al otro lado de la línea. No quiero sonar como una chismosa, pero en los últimos días hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. He visto a Héctor aquí en el restaurante. Elisa sonrió, aliviada. Eso es bueno, ¿no? Quizás está trayendo clientes para reuniones. Y tal vez, respondió Marina, con cautela. Solo me pareció extraño porque estaba con una mujer. Una joven, muy elegante. Elisa se congeló por un momento, pero rápidamente descartó la idea. Héctor tenía reuniones con clientes todo el tiempo, muchas de ellas con mujeres. Debe ser alguna clienta, Marina. Ya sabes cómo es su trabajo. Sí, claro. Perdón, creo que estoy diciendo tonterías. Marina cambió de tema rápidamente, pero Elisa permaneció inquieta después de la llamada. Algo en esa conversación había despertado una sensación que no podía ignorar, por más que intentara racionalizar. Héctor siempre había sido atento, pero últimamente parecía esforzarse demasiado por explicar sus ausencias y justificar compromisos de última hora. Elisa nunca había querido ser el tipo de persona que desconfía de todo, pero, mientras recogía sus papeles de trabajo esa tarde, se dio cuenta de que tal vez era momento de empezar a prestar más atención. Esa noche, al volver a casa, Héctor parecía el mismo de siempre. Llegó más tarde de lo habitual, pero trajo una botella de vino, como solía hacer cuando quería compensar sus ausencias. Cenaron juntos, hablaron sobre su día y sobre proyectos futuros, pero Elisa no podía evitar la sensación de que algo estaba mal. Los días que siguieron a aquella conversación con Marina fueron inquietantes para Elisa. No era propio de ella desconfiar de Héctor. Llevaban 12 años juntos, compartiendo tantos logros y superando desafíos codo a codo. Héctor siempre había sido un esposo presente, o al menos eso era lo que Elisa creía. Pero ahora había una incomodidad silenciosa que crecía dentro de ella, algo que no podía ignorar, por más que intentara convencerse de lo contrario. A la mañana siguiente, Elisa se despertó más temprano de lo habitual. Héctor aún dormía profundamente, con una expresión serena, como si no cargara ningún peso sobre sus hombros. Mientras lo observaba, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, amor y gratitud por los años que habían compartido. Por otro, una inquietud nueva, casi sofocante, que la hacía cuestionarse cuánto conocía realmente a ese hombre. Después de una pausa vacilante, decidió que necesitaba aclarar las cosas, pero no enfrentando a Héctor. No todavía. Elisa sabía que, si sus dudas eran infundadas, cualquier acusación precipitada podría crear una barrera entre ellos. Y, aunque hubiera algo mal, necesitaba más que palabras vagas para enfrentar la verdad. Ese día, mientras revisaba proyectos en la empresa, sus pensamientos estaban en otra parte. Comenzó a recordar pequeños momentos que, hasta entonces, parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un nuevo significado, las reuniones de Héctor que siempre se extendían hasta tarde. Las llamadas que atendía rápidamente y terminaba con una excusa apresurada, los mensajes en el celular que leía con una sonrisa discreta antes de borrarlos. Elisa nunca había dado importancia a esos detalles, pero ahora se preguntaba si no había sido demasiado ingenua. Más tarde, esa misma tarde, Elisa volvió a llamar a Marina, decidida a obtener más detalles sobre lo que su amiga había mencionado el día anterior. Marina, he estado pensando en lo que me dijiste. ¿Recuerdas algo más sobre esa mujer que viste con Héctor? Algo que me ayude a entender el contexto. Marina dudó unos segundos antes de responder. Bueno, como te dije, parecía muy elegante. Alta, cabello castaño oscuro, siempre bien vestida. Se reían juntos, ¿sabes? Como si estuvieran muy cómodos el uno con el otro. Esas palabras no ayudaron a Elisa a sentirse mejor. De hecho,
le causaron un nudo en la garganta que intentó disimular. De acuerdo. ¿Y está segura de que no era una reunión de trabajo? Héctor suele salir con clientes. Podría ser, Elisa. Tal vez estoy exagerando. Es solo que no llevaban papeles, ni computadoras, ni nada por el estilo. Era más relajado. Elisa agradeció y colgó rápidamente. No quería demostrar la inseguridad que comenzaba a apoderarse de ella. Ya no sabía qué pensar. Parte de ella quería descartar todo como un malentendido. Pero otra parte no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras Héctor estaba en la ducha, Elisa tuvo un impulso que nunca pensó tener. Miró el celular de él, que estaba sobre la mesita de noche, con la pantalla bloqueada. Durante unos segundos, se quedó parada, debatiéndose entre la culpa y la necesidad de respuestas. Pero antes de que pudiera hacer algo, Héctor salió del baño y ella se apartó rápidamente, fingiendo acomodar la cama. ¿Está todo bien?, preguntó él, notando la expresión distraída de Elisa. Sí, solo estoy pensando en los proyectos de la empresa. Cosas de rutina. Héctor sonrió y la abrazó por detrás, besándola en la mejilla. Por un instante, Elisa casi creyó que todo estaba en su cabeza. Pero, en el fondo, sabía que eso no era suficiente para borrar sus dudas. Al día siguiente, Elisa decidió dar un paso más concreto. Sin decirle nada a Héctor, comenzó a observar sus hábitos con más atención. Notó que recibía llamadas a horarios extraños, generalmente tarde en la noche, y que siempre salía del cuarto para atenderlas. También percibió que su rutina era cada vez más impredecible. Héctor siempre había sido un hombre metódico, pero últimamente parecía improvisar compromisos de última hora con una frecuencia inusual. Elisa intentó actuar con naturalidad, pero la tensión comenzaba a afectarla. Sus compañeros en la empresa notaron que estaba más distraída y menos enérgica de lo habitual. Incluso Marina, durante una visita a la oficina, comentó que parecía preocupada. ¿Estás realmente bien? ¿Has estado durmiendo?, preguntó Marina mientras tomaban café juntas en la sala de reuniones. Sí, estoy bien. Solo he estado pensando en muchas cosas. Elisa no quería compartir sus sospechas, ni siquiera con Marina. Se sentía vulnerable y, sobre todo, temía estar haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero, al mismo tiempo, había una parte de ella que sabía que no podía ignorar las señales. Para Héctor, Elisa parecía comportarse con normalidad. Todavía tenían sus conversaciones durante la cena. Ella seguía preguntándole sobre el trabajo y escuchando con atención sus respuestas. Pero, por dentro, Elisa se sentía una extraña en su propia vida. Su matrimonio, antes una fortaleza, ahora parecía una construcción frágil, sostenida por palabras vacías y un esfuerzo constante de su parte para ocultar lo que sentía. Fue durante una de esas noches solitarias que Elisa decidió dar un paso más audaz. Tomó su celular y llamó a Marina, pidiéndole que se encontraran en el restaurante donde trabajaba. Marina, preocupada por el tono serio de Elisa, aceptó de inmediato. El restaurante estaba casi vacío cuando Elisa llegó. Marina la recibió con un abrazo apretado y una mirada que mezclaba preocupación y curiosidad. Pensé que nunca volverías a mencionar ese tema, dijo Marina mientras guiaba a Elisa a una mesa en un rincón discreto. Intenté ignorarlo, pero no puedo. Necesito entender qué está pasando. Elisa respiró hondo antes de continuar. Quiero que me cuentes todo lo que viste. Cada detalle. Marina dudó por un momento, como si evaluara cuánto debía compartir. Mira, Elisa. No quería meterme, pero desde la última vez que hablamos, vi a Héctor aquí algunas veces más. Siempre estaba con la misma mujer. El corazón de Elisa se encogió, pero mantuvo la calma. ¿Cómo actuaban?, preguntó, con voz baja pero firme. Parecían muy cómodos, como si llevaran tiempo juntos. No vi nada inapropiado, ¿entiendes? Pero era la forma en que conversaban,
como él le sonreía. Parecía íntimo. Elisa sintió un nudo en la garganta, pero lo disimuló. ¿Y esa mujer? Dijiste que era elegante. ¿Recuerdas algo más? Sí. Siempre muy bien vestida. Cabello castaño oscuro, piel clara. Tenía algo sofisticado, pero de una manera discreta. ¿Y el collar? Era igual al tuyo, Elisa. Me quedé tan impactada en ese momento que casi voy a la mesa para preguntar, pero me contuve. La sangre de Elisa se congeló. La mención del collar, una vez más, trajo una sensación de incomodidad que no podía explicar. No podía ser el mismo collar, sería imposible. Pero, al mismo tiempo, la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Y gracias, Marina. Elisa apretó la mano de su amiga, intentando transmitir una confianza que estaba lejos de sentir. Y eso es todo lo que necesitaba saber. En el camino de regreso a casa, la mente de Elisa trabajaba frenéticamente. El collar. Era imposible ignorarlo. La joya no solo representaba la historia de su madre, sino que también era el objeto más valioso de su colección. Guardado con cuidado, siempre estaba en la misma caja de terciopelo azul en su cajón de joyas. No lo usaba desde hacía días, quizás semanas, pero estaba segura de que seguía ahí, seguro, como siempre. Al entrar en casa, Elisa fue directamente al cuarto. Héctor no estaba, le había dicho que trabajaría hasta tarde otra vez, lo cual casi fue un alivio. Subió las escaleras rápidamente, con el corazón acelerado. En el closet, se arrodilló frente al cajón donde guardaba sus joyas y, con manos temblorosas, sacó la pequeña caja de terciopelo azul. La tapa se abrió con un suave clic, y el vacío dentro fue como un golpe en el estómago. El collar no estaba allí. Elisa parpadeó, confundida, como si sus ojos le jugaran una mala pasada. Pasó la mano dentro de la caja, sintiendo solo el forro suave de terciopelo. Entonces, empezó a buscar en otros lugares. Revisó cajones, cajas, compartimentos escondidos, incluso el fondo de bolsos que no usaba desde hacía meses. Nada. El collar había desaparecido. Por unos instantes, Elisa se quedó paralizada, arrodillada en el suelo, rodeada por el desorden que había causado. La ausencia del collar era un silencio ensordecedor. La realidad comenzó a tomar forma en su mente. Marina no estaba equivocada. El collar que aquella mujer llevaba solo podía ser el suyo. Y, si ella lo tenía, entonces Héctor se lo había dado. No, murmuró Elisa, con la voz quebrada. Intentó luchar contra la conclusión inevitable, pero las piezas encajaban perfectamente. El vacío en la caja. Las ausencias de Héctor. La descripción de Marina. Todo apuntaba a la misma verdad. Elisa sintió una ola de emociones. Primero, fue el dolor. No por la traición en sí, sino por la violación de algo que era tan especial para ella. La joya que su madre le había dado con tanto sacrificio, que representaba no solo su fuerza, sino también el amor y el cuidado de Carmen. Ahora se había transformado en un símbolo de algo completamente opuesto. Pero, después del dolor, llegó la rabia. No era solo un objeto lo que Héctor le había quitado. Era la confianza, el respeto, todo lo que habían construido juntos. Elisa se sintió traicionada en un nivel tan profundo que apenas podía respirar. Después de un tiempo que no pudo calcular, se levantó del suelo y empezó a recoger el desorden a su alrededor. Cerró la caja de terciopelo vacía y la devolvió al cajón, como si pudiera fingir que nada había pasado. Pero, mientras miraba su reflejo en el espejo, con los ojos aún llenos de lágrimas, sintió que algo diferente emergía dentro de ella. Elisa nunca se había considerado una persona frágil, y ahora no sería diferente. Sí, estaba herida. Pero también estaba decidida. Necesitaba respuestas, y más que eso, necesitaba recuperar el collar. No era solo una cuestión de confrontar a Héctor,
Era una cuestión de reclamar lo que era suyo, tanto en un sentido literal como simbólico. Cuando Héctor llegó a casa esa noche, Elisa ya había recuperado la compostura. Él entró en el cuarto con una sonrisa despreocupada, saludándola como siempre. Elisa, acostada en la cama con un libro en las manos, respondió con una sonrisa contenida. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó, manteniendo la voz firme pero casual. Agotador, respondió Héctor, mientras se quitaba el reloj y lo colocaba en la mesita de noche. Pero productivo. Elisa simplemente asintió, sin apartar la vista del libro. Por dentro, su corazón aún latía con rabia y dolor, pero sabía que tenía que ser estratégica. No confrontaría a Héctor todavía, no sin pruebas concretas. Mientras tomaba el desayuno sola, con Héctor ya fuera de casa para otro día de trabajo, Elisa comenzó a trazar un plan. No era solo una cuestión de descubrir la verdad. Necesitaba entender completamente lo que estaba ocurriendo antes de dar el siguiente paso. Lo primero que hizo fue tomar su celular y llamar nuevamente a Marina. Marina, soy Elisa. Necesito tu ayuda otra vez. ¿Puedes reunirte conmigo en el restaurante esta noche? Marina dudó un momento antes de responder. Claro, Elisa. Estoy libre después de las 7. ¿Quieres que vaya a tu casa? No, prefiero en el restaurante. Es importante. El tono firme de Elisa hizo que Marina entendiera que algo había cambiado. Ya no parecía solo inquieta o en busca de respuestas. Ahora se veía decidida. El día transcurrió lentamente. Elisa intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba en otro lugar. Las dudas y la ira se mezclaban en una tormenta interna, dificultando cualquier intento de razonamiento lógico. Pasaba la vista por los contratos y proyectos frente a ella, pero las palabras parecían borrosas, distantes. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Elisa cerró la oficina y se dirigió directamente al restaurante donde trabajaba Marina. El lugar estaba lleno, pero Marina ya la esperaba en una mesa reservada en una esquina. El ambiente elegante, con luces tenues y música suave, parecía un contraste absurdo con la turbulencia que Elisa sentía por dentro. «Qué bueno que viniste», dijo Marina, saludándola con una sonrisa nerviosa pero cálida. Elisa se sentó frente a su amiga, cruzando las manos sobre la mesa. «Marina, necesito todos los detalles. No omitas nada, por favor». Marina respiró hondo antes de comenzar. «Sé que esto es difícil de escuchar, pero necesito ser honesta contigo. He visto a Héctor aquí con esa mujer más de una vez. Siempre venían en horarios discretos, generalmente por la tarde, cuando el restaurante está más vacío. Se sentaban en esa mesa de allí». Señaló la esquina más apartada del salón, cerca de una ventana. Elisa miró hacia la dirección indicada, sintiendo un nudo en el pecho. La imagen de Héctor con otra mujer en ese lugar parecía materializarse ante sus ojos. Elisa asintió lentamente, absorbiendo la información. No sabía si sentía más dolor o rabia. ¿Han vuelto aquí recientemente?, preguntó. No los he visto en los últimos días, pero, si quieres, puedo avisarte si aparecen. Sí, por favor. Gracias, Marina. Elisa sabía que no podía precipitarse. Héctor era un hombre meticuloso y articulado. Un abogado reconocido, experto en desarmar argumentos y construir defensas impecables. Si lo confrontaba sin un plan, sabía que encontraría la forma de evadir, negar o incluso manipularla. No podía permitir que eso ocurriera. Al día siguiente, Elisa programó una cita con un abogado de confianza, recomendado por Marina. A pesar del peso emocional de la situación, sabía que necesitaba pensar de manera práctica. La consulta fue discreta, en una pequeña oficina lejos de miradas curiosas que pudieran asociar su nombre con un posible divorcio. El abogado, el doctor Víctor, era un hombre de mediana edad con una mirada atenta y una postura profesional. La recibió con un apretón de manos firme pero cordial. «Señora Elisa, un gusto conocerla. ¿En qué puedo ayudarla?».
Elisa dudó un momento antes de comenzar. Estoy considerando el divorcio. Y necesito estar preparada. Explicó la situación de manera resumida, omitiendo los detalles más dolorosos. Habló sobre las ausencias de Héctor, su comportamiento sospechoso y, finalmente, la desaparición del collar. El doctor Víctor le escuchó atentamente, tomando notas. Entiendo perfectamente, señora Elisa. Primero, debemos asegurarnos de que sus derechos estén protegidos. Usted es la socia mayoritaria de su empresa, ¿correcto? Sí. Perfecto. Eso facilita las cosas en el aspecto financiero. Ahora, en cuanto al collar. Fue un regalo de su madre, ¿cierto? Elisa asintió, sintiendo un nudo en la garganta al recordar la historia detrás de la joya. Es algo muy importante para mí. No es solo una joya, es parte de mi historia. El doctor Víctor asintió con comprensión. Te lo entiendo. Podemos incluir esto en el proceso, pero, antes que nada, le recomiendo reunir la mayor cantidad de pruebas posible. Las pruebas concretas siempre fortalecen cualquier caso, especialmente cuando hay un patrimonio significativo involucrado. Elisa salió de la consulta con un nuevo sentido de propósito. El doctor Víctor había preparado los primeros borradores del proceso de divorcio y le dio instrucciones sobre cómo proceder en los siguientes pasos. A pesar de todo, sintió un extraño alivio. Era como si, por primera vez, estuviera recuperando el control de su vida. Mientras tanto, Elisa organizaba sus propias estrategias. Consultó a su contador sobre la situación de la empresa, asegurándose de que todo estuviera registrado a su nombre. Comenzó a recopilar documentos importantes, como escrituras y contratos, y reunió toda la información posible sobre la situación financiera de la pareja. Héctor parecía no notar nada, continuando con su rutina como si todo estuviera perfectamente normal. Pero, en su interior, Elisa sabía que el momento del enfrentamiento estaba cerca. Mientras tomaba un sorbo de vino, perdida en sus pensamientos, el celular vibró sobre la mesa de centro. Era Marina. Elisa contestó de inmediato. Elisa, está aquí. La frase simple hizo que el corazón de Elisa latiera con fuerza. ¿Estás segura? Completamente. Héctor está en la mesa de siempre, en la esquina, con esa mujer. Por un momento, Elisa guardó silencio. Era como si todos los preparativos la hubieran llevado exactamente a este instante. Y gracias, Marina. Voy para allá. Sin perder tiempo, subió al cuarto y eligió cuidadosamente qué ponerse. Optó por un vestido elegante, de corte clásico, que transmitía confianza y sofisticación. Su cabello estaba impecable, y un labial rojo daba el toque final a su apariencia. Esa noche, no sería una víctima. Sería la mujer que recuperaría el control de su vida. Al llegar al restaurante, Elisa respiró hondo antes de entrar. El ambiente estaba lleno de conversaciones y risas que llenaban el salón, pero, para ella, todo parecía en cámara lenta. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrar a Héctor y a su amante, sentados en la mesa que Marina había descrito tantas veces. Estaban riendo. Héctor parecía relajado, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Elisa caminó hacia ellos con pasos firmes. A medida que se acercaba, las conversaciones a su alrededor comenzaron a disminuir, como si todo el salón pudiera sentir el peso del momento que estaba a punto de suceder. Cuando finalmente llegó a la mesa, Héctor levantó la mirada y, por un instante, pareció congelarse. La sonrisa desapareció de su rostro, sustituida por una expresión de sorpresa y, poco después, de pánico. Elisa, ¿qué haces aquí? Intentó mantener la compostura, pero su voz delataba el nerviosismo. Elisa ignoró la pregunta y dirigió su mirada hacia la mujer sentada a su lado. Era exactamente como Marina la había descrito, elegante, joven y con una postura confiada. Pero lo que realmente captó la atención de Elisa fue el collar. Allí estaba, brillando en el cuello de la mujer, como un cruel recordatorio de todo lo que le habían arrebatado.
Sin perder la compostura, Elisa abrió su bolso, sacó los papeles del divorcio y los colocó sobre la mesa. Héctor, solo vine a entregarte esto. Héctor miró los papeles del divorcio con los ojos desorbitados, incapaz de ocultar el impacto. Elisa, espera. ¿Podemos hablar? O lo interrumpió Elisa, con una voz firme, pero sin elevar el tono. ¿Hablar como marido y mujer? Porque, por lo que veo, tú ya decidiste romper ese compromiso hace mucho tiempo. Todo el salón estaba en silencio ahora. Los demás clientes observaban, curiosos, pero nadie se atrevía a intervenir. Elisa se giró hacia la mujer, que parecía incómoda bajo su intensa mirada. Ese collar, comenzó Elisa, señalando el zafiro en su cuello, no es solo una joya. Es un símbolo. Un regalo de mi madre, quien trabajó incansablemente para comprarlo. No es algo que puedas usar como si fuera una bisutería cualquiera. La mujer desvió la mirada, visiblemente avergonzada. Héctor intentó intervenir, pero Elisa levantó la mano, silenciándolo. Ah, no, Héctor. No hay nada más que discutir. Elisa volvió a centrar su atención en la mujer. Te lo voy a pedir educadamente, solo una vez. Quítate el collar. Ahora. La mujer miró a Héctor, como si esperara alguna instrucción, pero él permaneció en silencio, con la cabeza gacha. Finalmente, con manos temblorosas, desabrochó el collar y lo dejó sobre la mesa. Elisa lo tomó, sintiendo una oleada de emociones al tenerlo de nuevo entre sus manos. Era más que recuperar una joya. Era recuperar una parte de sí misma. Gracias, dijo Elisa, con una voz cargada de dignidad. Guardó el collar en su bolso, se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. La puerta de su casa se cerró tras ella, dejando que el silencio de la noche llenara el ambiente. Era extraño como aquel espacio, que antes parecía un hogar, ahora se sentía vacío, sin alma. Miró alrededor, notando los pequeños detalles de la decoración que había escogido con tanto cuidado junto a Héctor. Todo allí llevaba un recuerdo de lo que habían sido, o al menos de lo que ella creía que eran. Elisa caminó hasta su habitación y abrió el cajón donde guardaba el collar. Con cuidado, colocó la pieza de nuevo en la caja de terciopelo azul y cerró la tapa. Pero, esta vez, no había tristeza ni dolor. El collar ya no era un recordatorio de la traición, era un símbolo de superación. Al guardarlo, Elisa sintió que cerraba una puerta de su vida, lista para abrir otra. A la mañana siguiente, llamó a su abogado. Doctor Víctor, entregué los papeles a Héctor anoche. Creo que intentará ponerse en contacto pronto. Entendido, doña Elisa. Ya estamos preparados para cualquier movimiento de su parte. Ahora es cuestión de tiempo. Elisa agradeció y colgó. Se sentía aliviada, pero sabía que aquello era solo el comienzo de una nueva etapa. El divorcio traería desafíos, pero Elisa ya no era la misma mujer que había dudado en buscar la verdad. En los días siguientes, Héctor intentó hablar con ella varias veces. Enviaba mensajes, llamaba e incluso apareció en su casa, pero Elisa no cedió. Ya no había espacio para explicaciones ni justificaciones. Sabía que cualquier palabra de él sería un intento de manipulación, y no permitiría que recuperara el control. Marina, por su parte, seguía siendo un pilar de apoyo. Durante un café el fin de semana, miró a Elisa con admiración. Fuiste increíble aquella noche. De verdad. Nunca imaginé que manejarías todo con tanta elegancia. Elisa sonrió levemente, jugando con la taza de café. Creo que ni siquiera yo sabía que era capaz de hacer eso. Pero, ¿sabes? Fue liberador. Fue como si finalmente hubiera puesto un punto final a algo que me estaba consumiendo desde hacía mucho tiempo. Marina asintió, tomando la mano de Elisa. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Esa pregunta quedó rondando en la mente de Elisa el resto del día. ¿Y ahora? No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa, necesitaba redescubrir quién era,
lejos de las sombras de un matrimonio que se había convertido en una prisión invisible. Poco a poco, empezó a dedicar más tiempo al trabajo. Su empresa, que ya era exitosa, se convirtió en una fuente de inspiración y renovación. Elisa comenzó a invertir en proyectos creativos, desafiándose a explorar áreas que antes no consideraba. Hizo viajes de trabajo, expandiendo su red de contactos y descubriendo nuevas oportunidades. Cada logro era una prueba de que no necesitaba a nadie más que a sí misma para sentirse completa. Pero el verdadero renacimiento vino desde dentro. Elisa empezó a cuidar más de sí misma, tanto física como emocionalmente. Volvió a las clases de yoga, algo que había dejado años atrás. Se tomó un fin de semana para visitar el pequeño pueblo donde creció, reencontrándose con viejos recuerdos y reconectándose con las raíces que la habían formado. Durante ese viaje, decidió visitar la tumba de su madre. Llevó flores y el collar de zafiro, que sostuvo por unos momentos antes de decir en voz baja: «Tenías razón, mamá. Soy más fuerte de lo que pensaba». Elisa no lloró. Ya no quedaban lágrimas por derramar, solo un profundo sentimiento de gratitud y paz. Mientras ella prosperaba, Héctor enfrentaba las consecuencias de sus actos. Los rumores sobre la traición se esparcieron rápidamente entre los círculos sociales y profesionales. La amante, avergonzada tras el enfrentamiento público, se distanció de él, dejándolo solo para lidiar con los escombros. Héctor intentó mantener las apariencias, pero su reputación quedó dañada, y sus antiguos aliados empezaron a alejarse. El tiempo pasó, y la tormenta que parecía interminable comenzó a disiparse. Elisa no tenía prisa por reorganizar su vida, cada paso era calculado, respetando su propio ritmo. Sabía que, para sanar de verdad, debía mirar hacia adentro, aceptar el dolor que había sentido y transformarlo en aprendizaje. El divorcio se finalizó sin grandes conflictos. Héctor intentó, en vano, recuperar algún control, pero Elisa se mantuvo firme. Salió del matrimonio con algo más que su independencia y estabilidad financiera intactas. Salió con la certeza de que no necesitaba a nadie más para ser feliz. Meses después, su vida parecía haber encontrado un nuevo equilibrio. Elisa había renovado su apartamento. Se deshizo de muebles y objetos que cargaban la memoria de Héctor, sustituyéndolos por piezas que representaban su nueva etapa. La casa tenía más luz, más vida. Cada rincón reflejaba quién era realmente y quién estaba en proceso de convertirse. En su empresa, Elisa estaba más comprometida que nunca. Nuevos proyectos comenzaron a tomar forma, y decidió expandir el alcance de la compañía a otras ciudades. Participó en eventos, lideró presentaciones y volvió a sentir la pasión que la había motivado desde el inicio de su carrera. Elisa demostró que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Recuperar el collar fue mucho más que recuperar una joya, fue rescatar su dignidad, su historia y su fuerza como mujer. ¿Y tú? ¿Alguna vez has enfrentado una traición o una situación que te desafió a ser más fuerte? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia podría inspirar a otras personas.